Yo pues escucho a lo mejor algún que otro ruido, pero en general te escucho bastante bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, Ay, pues voy a empezar ya, porque si no, nos van a dar las 12 campanadas, se dice, no lo sé. Estamos aquí, Elena Martín Nogueroles y Elisenda Romano, hablando sobre un tema que es muy famoso en la comunidad de escritores, que es el famoso bloqueo. El bloqueo escritor, que está muy relacionado a el síndrome de la página en blanco. Bueno, en la comunidad hay escritores que niegan la existencia de bloqueo. Otros buscan la manera de luchar contra esta enfermedad, entre comillas, o condición constantemente. Pero vaya, que en definitiva es como uno de esos grandes temas dentro de la comunidad de escritores de la que siempre se habla. Desde mi punto de vista, sí existe el bloqueo y tiene además dos causas. Por una parte, una emocional, de la que nos va a hablar en más profundidad Elena, y una narrativa o literaria. Básicamente, las diferencias que hay, aunque en realidad no van tan por separado, la primera, la emocional, se da cuando está pasando algo en mi vida que me impide escribir, o algo que está sucediendo en mi entorno, o tengo miedo a X cosa, entre ellos a escribir. Bueno, realmente esto es mucho más complicado de lo que acabo de definir. Y por eso ahora Elena nos va a comentar un poco más en profundidad de la parte del bloqueo emocional, al menos cómo se conoce el bloqueo emocional en la psicología. Y luego el segundo tipo, el narrativo literario, sería aquel tipo de bloqueo en el que el problema es narrativo, es decir, cómo sigo con mi proyecto, cómo sigo avanzando con mi novela, mi obra de teatro o mi relato. Es decir, no tengo estrategias para seguir y por ello me bloqueo. Bueno, en general, en el caso emocional, suelo optar por dos cosas. Primero, me centro en escribir, sí, ya sé que, pero bueno, si tengo un bloqueo a escribir, ¿cómo es que puedo sentarme a escribir? Bueno, hay ejercicios que te sirven para salir precisamente de ese bloqueo emocional. Por supuesto, siempre recomendamos terapia, pero ¿qué puedo hacer desde la escritura para reconectar? Pues puede ser la escritura de diario o también las famosas páginas matutinas que ayudan mucho a soltarse. Las páginas matutinas son de Julia Cameron, que de hecho, bueno, todo el libro es como una rehabilitación para artistas. Vale, la escritura de diario consiste en escribir a diario, que puede ser también en nuestro diario o no, si no nos gusta. Bueno, qué es lo que me pasa, por qué no escribo, qué ha sucedido, cómo me siento, entre otras preguntas que nos vayan ayudando a desbloquearnos emocionalmente. También otra opción es dejar de escribir. Parece que esto dentro de la comunidad pues es como lo peor que puede pasar, ¿no? Un escritor escribe todos los días y si no escribes todos los días no eres escritor. Esto no es cierto. Que hayas parado de escribir o hayas dejado de escribir durante un tiempo no quiere decir que no seas escritor, porque ser escritor es mucho más que escribir cada día, aunque evidentemente hacer la acción de escribir a menudo ayuda. Pero dejar de escribir lo que nos da es perspectiva sobre la novela y para centrarnos también en qué es lo que exactamente nos está bloqueando. Y bueno, ahora a continuación lo que me gustaría es preguntarle a Elena, ¿qué le recomienda a una persona que escribe que está bloqueada y que está bloqueada para salir de ahí? Sobre todo del bloqueo emocional y si nos lo puede un poco definir y explicar qué es el bloqueo emocional en la psicología. bueno, la verdad es que esa pregunta es bastante complicada, más que complicada, compleja, porque, porque yo pienso que no es un solo proceso como tal, sino que yo creo que me estás hablando de muchísimos procesos que pueden estar pasando y que igual los definimos así con un solo nombre, como puede ser bloqueo, ¿no? Yo creo que pues cualquier complicación, cualquier dificultad, ¿no? Eh, cualquier obstáculo que se ponga en tu camino y que no te deja avanzar hacia un objetivo, como puede ser el de la escritura, o en un proceso creativo, ¿no? Y entonces hay, digamos que se gestionan mal
ciertas emociones que aparecen de manera bastante desagradable, ¿no? Es decir, si por ejemplo pues estoy trabajando con una novela y aparece el miedo, aparece la angustia, aparece la frustración y yo gestiono mal estas emociones, pues puede surgir ese bloqueo a nivel de contexto, a nivel de lo que es más práctico. No puedo, lo que me pasa es que no puedo reaccionar, ¿no? a mi, a mi entorno, digamos, y lo que pasa de manera interna es que yo no estoy sabiendo gestionar bien mis emociones, no las estoy sabiendo comprender, no me estoy sabiendo escuchar. Vale, a mí lo que me gustaría hablar en realidad en este podcast es que un bloqueo no es más sino muchísimos procesos distintos. Es decir, cuando me pasa esto puede ser por muchas causas diversas y lo importante no es tanto eh, intentar evitar todas estas emociones que provocan malestar, sino escucharlas, comprenderlas, incluso dejar que estén ahí, dejar que pasen, porque cuando yo las escucho pues igual ellas me dicen cosas, ¿no? Y me explican, pues ahora mismo necesitas esto, ahora mismo te está pasando esto otro. Y si más allá de interpretaciones erróneas que puedo hacer, me escucho bien, pues puedo llegar a comprender qué es lo que está pasando. Y entonces, pues bueno, a lo mejor entonces entiendo que lo que necesito es parar, por ejemplo, parar de escribir, que has comentado tú, o a lo mejor lo contrario, a lo mejor las emociones me están diciendo otra cosa. Pero para eso es muy importante que ese nivel de autoconocimiento sea profundo y sea sincero. Porque si no, lo que pasa muchas veces es que lo que hacemos cuando surgen bloqueos, que es normal porque no lo hemos aprendido muchas veces, y entonces como es desagradable, como es un momento desagradable, son emociones desagradables, y además a nivel de lo que me está pasando con mi contexto, con mi proyecto, por ejemplo, también es desagradable porque es que no estoy pudiendo desarrollar pues yo qué sé, mi novela, mi escrito, mi performance musical, lo que sea, que de lo que estemos hablando, ¿no? Todo eso es muy desagradable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en lugar de ponerme a investigar qué es lo que está pasando, intento siempre como, ¿no? Rodearlo, evitar esto, ir por otro camino, por el camino que sea más corto. Cuando antes me lo quite de encima, mejor. Cuando no es eso, ¿no? El bloqueo en realidad hay que dejarlo, hay que experimentarlo también para ver qué nos cuenta y ver qué puedo aprender de ello. Bueno, parece súper interesante todo lo que has comentado y también muy complejo, ¿no? Y que no hay una respuesta definitiva para cómo solucionar el bloqueo, porque como tú bien has dicho, son varios procesos que se ponen en marcha. Esto es una experiencia única de cada persona y a veces muy difícil de gestionar para cada uno. Entonces depende de cómo sea, depende de las estrategias que tengamos, que a veces pues ponemos algunas en marcha y nos va bien y a veces pues nos resulta más difícil, es más complicado y depende de qué tipo de bloqueo, ¿no? Depende de qué proceso, por qué proceso estemos pasando. Es posible que también necesitemos ayuda. Es decir, no vayamos a confundir también de lo que yo estoy hablando, que puede ser pues entender un poco mejor mis emociones ¿no? y ir pasando por estas experiencias y también cuando realmente hay un sufrimiento interno importante, que a lo mejor necesito ayuda de un profesional que también me pueda acompañar en ¿no? en esa gestión. Y es importante también reconocer lo que está ahí. Sí, al final yo creo que todo lo que me has comentado sobre, al menos sobre este tema del bloqueo, cuando entra es ya difícil de gestionar para la persona que lo padece, pues lo mejor es recibir terapia, ¿no? Bueno, la terapia es como la clave de todo actualmente. Se habla mucho de ello, pero creo que todavía mucha gente pues no se anima a dar el paso, que es normal. Pero bueno, lo que más me ha llegado con tu mensaje es que sí, que hay una manera
más positiva de llevar el bloqueo y otra más negativa, que es a través de la huida, ¿no? De escapar de estoy bloqueado, pues un poco escapo, ¿no? Sí. Bueno, hay formas herramientas, ¿no? Con las que hemos aprendido a ir llevando estos procesos, ¿no? Pero no son las mejores herramientas para seguir aplicándolas, digamos, ¿no? A lo mejor nos han servido una vez, nos han servido 2 veces, sobre todo nos han servido cuando no teníamos otras. Y claro, pues la evitación siempre es una gran herramienta, ¿no? Porque cuando yo tengo una situación que no puedo afrontar, pues si puedo escapar de ella, pues ya no la tengo que afrontar. Es una gran herramienta que a todos nos sirve alguna vez. Pero hay muchas situaciones que no podemos afrontar en algún momento, pero eso no significa que nos vaya a ser útil siempre. Y tenemos que aprender a tener otras herramientas y sobre todo que tenemos más recursos que son más saludables y que funcionan mejor con nuestras emociones. Y no son más que pues aprender a escucharnos, nuestras emociones. Si yo cada vez que me enfrento a una situación la evito, no estoy aprendiendo a escuchar mis emociones. Bueno, muy interesante que digas que la evitación realmente es un recurso, es una herramienta que tenemos y que no es negativa, es que no sé, todavía a mí me cuesta mucho asimilar que no hay cosas negativas en la psicología, sino que son herramientas que tenemos y ya está, y algunas son más útiles que otras o se aplican mejor en un momento que otro. No sé, para mí el escucharte decir que la evitación nos puede ayudar en ciertos momentos, la verdad es que es como, wow. Bueno, en este caso la evitación seguramente nos ha ayudado en momentos en los que no teníamos otros recursos. Eso no significa que para eso que nos tengamos que agarrar a ella como un recurso, Ya, ¿vale? ya. Pero sí que pues no nos tenemos que a lo mejor culpar o avergonzar por haberla usado o por usarla, ¿no? Simplemente pues ha estado ahí, pues cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, si no nos han dado otras herramientas, pues esa era una que teníamos. Digamos, es un sistema que está ahí, ¿no? Y que es fácil de coger, más accesible que otros, que hay que construir, que hay que elaborar, que hay que aprender. Entonces, bloquearse se podría considerar una manera de evitar. Podría ser, pero no es la única ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, podría ser una estrategia. Bueno, pues no sé, Elena, si quieres que comente lo que te dije antes, la experiencia que yo tuve con el bloqueo. Yo creo que sí que podrías comentar el ejemplo. Antes de que comentes el ejemplo, me gustaría añadir que estaba leyendo antes un libro que es muy interesante, que seguro que lo volveré a mencionar, que además es divulgativo, es para todo el mundo en general, ¿no? Y habla de que las emociones, así como tú decías antes que yo digo que todo en la psicología es positivo, no es así, en realidad, ¿vale? Las emociones se pueden gestionar, es decir, las puedes llevar por el buen camino, decía, o por el mal camino, ¿vale? Y si las llevas por el mal camino, te llevan pues al sufrimiento, en realidad. Esto ya no lo decía así, yo creo, pero bueno, así es como se entiende. Y si las gestionas bien, si aprendes a gestionarlas bien, pues bueno, pues también es una forma de gestionar mejor el malestar. Que eso no significa que no vayamos a sentir el malestar, pero bueno, pero significa que a lo mejor ese malestar no se va a quedar anclado un día y otro y otro y otro. A lo mejor eso traducido al bloqueo, pues es un poco lo mismo, porque tú te puedes bloquear en un momento en una obra y ahí hay una serie de emociones que están ahí contigo y si tú vas por el buen camino en la gestión de esas emociones, al día siguiente, digamos que se han elaborado y ya está, ¿no? Y entonces ese bloqueo, digamos que también se diluye. Y así es como funcionan. Las emociones no tienen por qué quedarse ancladas para siempre.
porque las emociones vienen y después se van. Lo que pasa es que si nosotros no lo hacemos bien, vienen y se quedan. Y ahí es cuando hay el problema, el malestar que persiste, el bloqueo que persiste. Ujú. ¿Puedes repetir el nombre de la psicóloga que has mencionado, la del libro? Sí, se llama Anabel González Ujú. ¿Y y el libro en concreto? el libro se llama Lo bueno de tener un mal día y después tiene un subtítulo debajo que es Aprendiendo a gestionar las emociones. O, esto no es así en realidad, me lo acabo de inventar, pero tiene un subtítulo que va por ahí, algo sobre las emociones, aprendiendo a gestionar las emociones, no sé, algo así. Pero lo volveré a mencionar, además, que lo volveré a traer con ejemplos concretos porque seguro que nos volverá a servir y yo lo traería a cada podcast. Lo que pasa es que tampoco podemos aquí, porque entonces ya que el podcast lo haga ella, ¿no? Tampoco es eso. Pero al Bueno, final yo cuando hablo, en realidad, es que ella cuando hablo de emociones, pues es que todo lo que ella dice es, quiero decir que ella ya lo ha dicho todo. Es muy importante todo lo que ella dice en ese libro, porque es que además enseña muy bien, ilustra muy bien cómo es el trabajo con las emociones. Cuando yo digo hay que gestionarlas bien, pues ella lo habla de cómo sería gestionarlas bien en ese libro, por ah, ejemplo. me Y encantaría que lo explicases, pero claro, yo creo que es un tema muy largo, ¿no? Cómo gestionar claro, bien las emociones. Y tampoco es el tema de este podcast, porque si no, no, claro. sería una hora más. Ujú, Así que, bueno, pues no sé, qué bien que hayas traído este libro, porque la verdad es que me ha picado muchísimo la curiosidad. A ver si lo consigo. El otro día vi un vídeo que decía que las emociones son positivas. Cuando a ti alguien te pisa, tú no tienes que decir, ay, qué bien que me pisaste, sino, ujú, oye, me ha pisado, me duele, por favor, quita el pie, ¿no? ujú, Entonces, toda emoción tiene una función, pero si se nos queda ahí estancada mucho tiempo, claro, eso es lo que produce dolor, ¿no? Sobre todo, todas ujú, las emociones sentirlas al máximo, cuando realmente nuestra vida está siempre como en ese estado de normal, ¿no? Estoy bien. ujú, No estoy ni eufórico, ni estoy súper triste, ni estoy en la repugnancia, todo me da asco, y todo eso vamos fluctuando a lo largo del día o de la semana. ujú. Pero bueno, ahí pues por lo que decía del autoconocimiento es muy importante porque ahí tiene mucho que ver cada uno, cómo sea, cómo lo sienta, y cómo gestiona sus emociones también, porque un bloqueo, vale, pues cuando surge, es importante que tú sepas lo que está pasando ahí contigo. La escritura viene muy bien para eso, en realidad. Hay muchas propuestas de escritura que son precisamente que van ahí. Claro, también hay que tener como la, la sinceridad de decirlo, ¿no? Porque puedes estar sentado delante de un papel durante horas y no poder escribir o estar dándole vueltas a la idea sin llegar a ella, ¿no? Ujú, Sin decir con sinceridad, pues yo no quiero escribir esta obra porque me da miedo que alguien la lea y que piense que, eh, yo qué sé, que soy misógina. ujú, Porque claro, cuando estás escribiendo se te pasan tantas ideas por la cabeza y tantas emociones también, que es ujú, difícil también gestionarla. Decía Natalie Goldberg que quien escribe vive dos veces, cuando le pasa, cuando vive lo que le sucede y cuando escribe también. Y en parte tiene razón. Bueno, para mí tiene razón, claro, hay otra persona que dirá, no, para mí no. ujú, Pero bueno, para mí sí, porque yo también lo experimento un poco así. ujú. Entonces, me parece súper acertado todo lo que has dicho y vamos, lo de la novela me lo apunto porque quiero leerlo. Pues sí, sí, es interesante. No sé si quieres hablar de tu ejemplo. Sí, sí, me gustaría hablar de mi ejemplo, claro, da un poco de vergüenza, ¿no? Pero bueno, en el 2020, cuando estábamos en nuestra famosa pandemia y en cuarentena, pues yo estaba escribiendo una obra que es muy importante para mí, cuya idea la tuve hace por lo menos 10 años, en el 2012, pero que nunca me había sentado realmente a escribir, porque yo quería que fuese, es como los escritores a veces nos obsesionamos con la idea, la historia. Y además esto te tiene que sonar porque yo siempre durante el Erasmus te lo decía, es que no es el café, no es un café, es el café. Ujú,
Vale, pues mientras estaba escribiendo esta historia, me dio por consultar un canal de YouTube que comentaba, pues eso, comentaba historias de chiquillos jóvenes que estaban empezando pues, a escribir. Y me los vi todos. Y la persona que comunicaba, pues era se ponía pues un poco agresivo, ¿no? Es que era agresivo, era como muy enfadado, se enfadaba muchísimo. O sea, son un poco esos youtubers que los ves porque, Dios, se cogen unos emputes tremendos, ¿no? Y eso es un Todos poco son lo así, atractivo. ¿no? Yo Es espero que atractivo. no. Yo quiero ser youtuber y no espero ser así, que me coja unos emputes tremendos mientras estoy comentando una novela. Espero que no seas así, porque es que yo no puedo con eso. Ya, pero es atractivo, no sé por qué, pero tiene algo de masoquista. Sí, no sé, es raro. Pero, no sé, seguramente habrá un estudio psicológico al respecto. Y bueno, que las cosas que comentaban eran ciertas realmente, ¿sabes? No era su opinión muchas veces, pero otras sí que eran cosas objetivas que se tenían que solucionar. Entonces me empecé a obsesionar con lo que estaba escribiendo, con esa novela. Total, que me puse a corregirla cuando todavía no la había terminado, que eso desde mi punto de vista es un poco contradictorio, porque claro, si estás todavía en la fase de creación, tienes que terminarla para poder cerrar la parte de escritura y decir, pues venga, ahora la leo toda y la reescribo las partes que necesitan reescribirla. Total, que al final me bloqueé tanto porque me había quedado tanta inseguridad pensar, bah, pero es que claro, yo cometo este error y este y este y este y este, que dije, que va, no puedo. Y la dejé, la acabé dejando. Así que de alguna manera, bueno, recordando, porque claro, yo realmente no me acuerdo de qué sentí, pero sentía miedo por que alguien viese la cantidad de errores que había cometido y por supuesto también vergüenza, ¿no? Qué vergüenza, ¿cómo se me ocurre a mí escribir tan mal? ¿Por qué escribo tan mal? Y a partir de ahí empiezan toda una serie de pensamientos e inseguridades, ¿no? Pero bueno, ¿cómo voy a ser escritora? ¿Cómo voy a hacerme llamar escritora si escribo tan mal? Este error, es que es horroroso, todo, es que tantas páginas tiradas a la basura. Y mi solución fue, pues, a ese bloqueo fue no intentar reescribirlo, porque intenté luchar por la historia, lo reescribí 2 o 3 veces, zanjé una historia, empecé con otra, hice la planificación, volví a intentarlo, o sea, hice por lo menos 3 o 4 versiones, para al final decir, mira, me rindo. Que yo no me he quedado con la sensación de que me he rendido con esa historia, porque claro, la reviviré más adelante. Pero yo creo que lo que realmente sentía, o sea, lo que realmente no era que este youtuber pues me hubiese afectado tanto que yo hubiese dicho, bueno, no puedo escribir en mi vida, porque realmente todo error se puede subsanar. Es decir, incluso un problema de estructura, un problema de ritmo, pues todo se puede de alguna manera curar, depende de si tú quieres hacerlo o no. O, sino que yo tenía tanto miedo de escribir esa historia y de que quedase mal, que al final opté por dejarlo, porque claro, es mi bebecito. Además, yo me refiero a esta historia así, es mi bebecito, mi bebé. Con lo cual, es la historia que probablemente me va a acompañar durante muchos años de mi vida. Yo llevo 10. Así que enfrentarse a una escritura de una obra que tengo tanta cariño, es que siempre me bloqueo porque no me siento preparada. Eso es lo que hemos hablado antes, ¿no? Porque tú me comentabas, y es que yo lo que sentía era vergüenza, era que iba a escribir una historia que no estaba bien escrita, ¿no? Ujú. Y yo te decía, el sentimiento no puede ser, estoy escribiendo una obra que no está bien escrita, porque no, porque eso al final es un pensamiento, ¿no? Entonces, cuando lo digo porque ya que tenemos este ejemplo, pues lo comento, ¿vale? Porque es como muy ilustrativo. Si tú, es decir, si tú puedes de alguna manera escuchar esas emociones, que no es tan fácil, ¿vale? Pero digo que es el camino, ¿sí? Porque lo que se queda en la superficie seguramente es el pensamiento, qué vergüenza, que está mal, que esto está mal escrito o que va a quedarse mal escrito, cuando en realidad si tú te pones con ese
con ese autoconocimiento de qué es lo que te están diciendo esas emociones, debajo de esa vergüenza también hay miedo. Claro, y si es que esa historia tenía todo ese significado para ti, pues es que el miedo era algo más ¿no? Qué vergüenza de que quedase mal escrita. Si tú hubieses podido elaborar ese miedo, ¿qué necesitas de ese miedo? ¿No? ¿O qué necesitabas en ese momento? Sí, bueno, en ese momento tendría que haberlo gestionado de otra manera. Yo opté por la huida, ¿no? La evasión, es lo que estábamos hablando, la estrategia de, pues, La realmente sí, evitación. sí, la evitación, trabajé mucho en la historia, pero el problema no estaba en la historia, aunque no supiese escribirla, sino en mí, que no la estaba intentando, ay, ¿cómo se dice? No me estaba enfrentando a ella de la manera adecuada, no enfrentar, porque es que realmente una escritura no se enfrenta, yo no me enfrento a la escritura. Emocionalmente estaba bloqueada, es que al final es eso, o sea, no encuentro otras palabras para describirlo. Era tanto como el miedo y el respeto que me daban esa historia que no pude terminarla. ¿Qué te hubiese ayudado? Pues bueno, yo creo que me hubiese ayudado pues dejarlo. Yo creo que también dejar la historia no es un fracaso, es una manera de tener perspectiva y ver a posteriori si de verdad esa historia está tan mal. Porque cuando le das tiempo a esa historia, cuando la vuelves a leer, la lees con otros ojos. Y ahí es donde realmente se ve si merecía la pena o no. O sea, yo me he dejado 2 años, una historia en reposo y cuando la he vuelto a leer es que me he reído a carcajadas. Y entonces cuando tú, una vez que lo terminas de leer, dices, pues yo creo que esto se puede salvar. O, ay, es que tiene demasiados fallos. O qué fallos de verdad pues son de estructura, que son más difíciles de subsanar. Qué fallos son, pues yo qué sé, repeticiones. Todas estas cosas se pueden sanar más fácilmente. Y luego también una opinión externa. Y por supuesto siempre trabajar pues la autoestima y el amor propio, ¿no? El decir, bueno, yo creo en mí y aunque esta historia salga bien o mal, igualmente ha merecido la pena. También, pues no sé, como es una historia que desde mi punto de vista es muy compleja, pues quizás es verdad que no estoy preparada para esa historia y simplemente tengo que dejarlo y tampoco pasa nada, ¿no? Hay que ser también honesto y crítico con uno mismo y decir, pues no tengo la madurez suficiente. La madurez que yo quiero que tenga esa historia. Otros pensarán lo contrario, pues ya que se te ha ocurrido ahora cuando eres joven, la tienes que escribir ahora. No lo sé. Es que no hay una respuesta para la escritura, no hay una respuesta para el arte. La única persona que te puede responder eres tú. Pues si esas son cosas que crees que te hubiesen ayudado en ese momento, seguramente son cosas que en algún momento te van a volver a ayudar. Entonces, acuérdate de ello. Espero que sí. Bueno, entonces una gestión positiva de las emociones, un poco para cerrar esa parte que me piqué un poco también, sería intentar buscarle no solo la parte negativa, sino también la positiva al aprendizaje que estamos haciendo, ¿no? O sea, si me ocurre algo malo y es negativo, aunque claro, estoy ahora pensando siempre que es una emoción negativa, pero es que depende de qué emoción sea. Claro, pero te puedes bloquear por sentir mucha alegría. Al final, lo único que hay que hacer es no juzgar la experiencia por la que estás pasando. Es decir, tú estás viviendo un bloqueo y lo importante es saber cómo hacerlo para gestionarlo bien. Pero el bloqueo puede ser porque estoy triste, porque estoy frustrado, porque estoy ansioso, porque esta semana he tenido mucho estrés, por una serie de emociones. Pero esas emociones no son positivas o son negativas, simplemente están ahí. Entonces, ¿por qué están ahí? ¿Qué me quieren decir? ¿Qué necesito? Y lo que necesito tampoco puede ser negativo. Otra cosa es que yo esté haciendo lo contrario a lo que necesito. Eso sí que es negativo. Me ha quedado mucho más claro, aunque no sé, creo que tu forma de ver, bueno, tu forma o la forma desde un punto de vista psicológico es como muy zen, no sé, es como tan, las emociones son neutras,
La vida no es mala ni buena, es todo neutro. Que es verdad, en realidad, si te paras a pensarlo, pero cuesta muchísimo cambiar el chip. Lo que no es neutro son las consecuencias, el contexto, el malestar. Obviamente que tú puedes tener mucho malestar, claro que puedes tener mucho sufrimiento, claro que te lo puedes pasar muy mal por no llegar a los objetivos, porque un proyecto esté estancado y las emociones pueden ser intensas, puede haber mucha intensidad emocional también. Pero en el momento en el que tú entras a los juicios, a juzgar, cuando tu experiencia está siendo negativa, ahí tú ya estás poniendo, ¿sabes? Ahí ya entran tus creencias, ya entran tus pensamientos automáticos, ya entra todo lo que no te sirve, lo que no te ayuda. Estoy súper contenta con las conclusiones a las que hemos llegado hoy. Me parece súper interesante y que va a ayudar a la gente mucho a reflexionar todo lo que has comentado sobre el bloqueo visto desde otra óptica. Y a mí me gustaría que la gente se quedase con el mensaje de ser conscientes de nosotros mismos, de lo que estamos sintiendo y de sinceridad. Y si no vamos a comentar nada más, yo creo que aquí podríamos terminar pues la grabación de hoy, la sesión de hoy, y nos veríamos en el siguiente podcast para hablar de personajes o date a saber de lo que vamos a hablar, pero de algo muy interesante seguro. Seguro, eso siempre.